¿Cómo estás, hermano? Dios esté bendiciendo tu vida. Querida iglesia, estudiamos juntos la palabra del Señor. Dice Efesios allí en el capítulo 3 que podemos comprender cuando estamos juntos todos los santos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y en esta noche estamos, hermanos, unidos a través del Espíritu Santo. Algunos estamos juntos, otros estamos juntos a través de Zoom, pero lo importante es que estamos delante de la presencia de Dios para aprender y recibir del Espíritu Santo conforme a la necesidad de nuestro corazón. Cuando estábamos allí, en Hebreos 13, decíamos que fue escrito a la sombra del 12:28, donde dice que hemos recibido un reino inconmovible, por lo tanto sirvamos a Dios agradándole en todo. Y comentábamos que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de entusiasmo, porque la iglesia está viviendo un tiempo de entusiasmo, y decíamos que esta expresión entusiasmo o entusiasmado significa lleno de la expectativa en Dios. Y por eso queremos más, y por eso vamos por más, y por eso pedimos más. Mientras tanto, como dice el verso 9, vamos afirmando el corazón en la gracia de nuestro Dios. Mirábamos también esta expresión Jesucristo, que aparece 3 veces en la carta a los Hebreos, y dice allí en 10:10 que el sacrificio de Jesucristo, la entrega de su cuerpo, fue para santificarnos. Y allí mirábamos el asiento de nuestra fe. En el 13:8 aparece diciéndonos Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la expresión allí es mirar cómo es el respaldo de nuestra fe. Y por último, en el verso 21, donde dice que mediante Jesucristo hacemos obras que agradan a Dios. Y allí hacíamos referencia a la fe en acción dentro de ese versículo. Hoy miramos entonces el verso 14 del capítulo 13. Dice la Escritura de esta manera: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Una vez más, por enésima vez, la Escritura nos recuerda que no pertenecemos a este mundo. Fuimos sacados de este mundo, dice el Evangelio según San Juan. La expresión original es: fuimos segregados del mundo por la obra de Jesucristo, cuando creímos en Él. Y a través del Nuevo Testamento, comenzando con las palabras de Jesús allí por el año 33, hasta el final, cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, casi en el año 100, con el Evangelio según San Juan, una y otra vez la Escritura nos dice y nos recuerda que no pertenecemos a este mundo. Y las expresiones del Señor fueron: no se hagan tesoros en este mundo, háganse tesoros en los cielos. Parece como que estamos inclinados naturalmente a atesorar aquí en el mundo. La expresión del maestro fue: Padre, no son del mundo, pero están en el mundo. Y queridos, esto es lo que está diciendo y recordándonos otra vez Hebreos capítulo 13 y verso 14. Nuestra morada no está aquí, está en los cielos, pero nosotros todavía estamos aquí. Y qué bueno es poder hacer memoria cuando estábamos en el capítulo 11 y en el verso 16, hablando de Abraham y de los patriarcas, donde ellos, nos dice la Escritura, buscaban una patria celestial, y dice, Dios ya se las había concedido, Dios ya la había construido. Y entonces recordé lo que escribe el apóstol Juan cuando habla allí en Apocalipsis,
en el verso 21 acerca de la visión que él tuvo. Si querés, me acompañás para ver tan solo 3 cosas de esta ciudad, de esto que Dios está preparando para nosotros. Y hay características innumerables que la palabra de Dios nos cuenta a través del cielo. Una hermana hace unos días atrás me decía, ¿cuándo vamos a estudiar cómo es el cielo? Bueno, aquí va un adelanto tan solo en esta noche, para que todos podamos gozarnos en estas cosas. 21 de Apocalipsis dice, allí en el verso 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice aquí el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es lo primero que vamos a encontrar en la ciudad celestial. Es consolación. Lo segundo dice la Escritura en el verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Querido, hay restauración en la ciudad de Dios. Y por último, dice la Escritura, al que venciere en el verso 7, heredará todas las cosas. Y allí, cuando estemos en la ciudad que Dios nos está preparando, allí se completará nuestra victoria en Cristo Jesús. Pero claro, ¿y mientras tanto? Bueno, mientras tanto, vivimos lo que el apóstol Pedro, allí en su primera carta, en el capítulo 2 y en el verso 11, nos dice, somos extranjeros, y mientras viene lo celestial, mantengamos una buena manera de vivir. En esta nueva, o buena, mejor dicho, manera de vivir, dice el verso 15 de Hebreos 13, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hay 6 sacrificios que se nos pide que hagamos en las Escrituras. En las cartas pastorales, en este enseñar a la iglesia, la Biblia nos muestra estos 6 sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? Bueno, un sacrificio es, la palabra significa exhalar, soplar, exponer, exteriorizar lo que tengo adentro. Y hay 2 características del sacrificio. En primer lugar, el sacrificio es personal. Personal tuyo y personal mío. Y en segundo lugar, el sacrificio siempre es algo que nos cuesta. Con esto que nos enseña la palabra de Dios, fui a recordar, y en esta noche lo hago con ustedes, estos 6 sacrificios que Dios nos está pidiendo, bajo el concepto de agradar a Dios en todas las cosas. Miren, no me sorprende que sean 6, porque 6 en la Escritura es el número que representa al hombre. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento se nos dice lo que nosotros tenemos que hacer para Dios como sacrificio. Primero de ellos, y aparece allí en la carta a los Romanos, y es interesante observar cómo la secuencia, cómo aparece en las Escrituras, cómo el Espíritu Santo ha guiado todas las cosas. Primera instancia, Romanos 12:1, conocemos la expresión, no la buscamos, dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. Allí se nos pide, como primer sacrificio, no solamente cuidar nuestro cuerpo, sino también mostrar a través de nuestras obras lo que tenemos adentro. Segunda expresión, aparece allí en Efesios capítulo 5, verso 2. Ya hemos hecho mención en unos miércoles pasados a esta escritura. Dice, muévanse en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. Amando. En una sociedad donde el amor está totalmente desvalorizado, totalmente fuera de contexto. Dios dice, movámonos en amor. Y qué bueno es cuando las personas vienen a la iglesia y dicen, aquí encontré personas para las cuales valgo algo. Encontré cariño, encontré un abrazo, encontré lo que no había encontrado en ningún lugar. En tercer lugar, aparece allí en Filipenses 4:18 y dice la escritura, Filipenses 4:18, la Biblia dice de esta manera: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y está hablando de la ofrenda. Y queridos, Dios requiere de nuestra ofrenda. Hemos hablado ya en la carta a los Hebreos de la ofrenda. Y decíamos, cerrando este concepto, recordar que debemos ofrendar. Es una tarea pastoral. Porque la iglesia es bendecida cuando ofrenda. Y recordábamos lo que dice Proverbios capítulo 28, allí cuando citábamos el verso 11, donde hay quienes retienen más de lo que es debido y terminan en pobreza, pero hay quienes dan y se les es añadido. Cuarto sacrificio. Aquí en Hebreos dice, y lo hemos leído, hagan sacrificios de alabanza. ¿Qué es la alabanza? Lo explica la Escritura. Dice, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Así que podemos alabar cantando, podemos alabar orando, cuando decimos de Dios lo que dijo Jesucristo. Cuando decimos de Jesucristo lo que Dios nos ha dejado explícito en su palabra. Confesar el nombre del Señor. En quinto lugar, aparece aquí en Hebreos, en el verso 16, y de la ayuda mutua, dice, y de hacer el bien y la ayuda mutua no se tienen que olvidar. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y el Señor decía, porque lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. En sexto lugar, dice la Escritura allí en 1 Pedro capítulo 2 y verso 5, lo vamos a leer. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 dice la Escritura, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Queridos, el último sacrificio que se nos requiere es crecer, madurar
espiritualmente, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Una iglesia poderosa sabe de sacrificios espirituales. David fue un hombre que supo de estos sacrificios. Mira, él presentó a su cuerpo, porque él dice, en mi integridad he andado, allí en el Salmo 101. Sacrificaba amor, porque una y otra vez se expresa en los salmos, amo a Jehová. Sabía de ofrenda, y allí en el Salmo 114 dice la Escritura de esta manera, suba el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Sabía de alabanza, porque él decía 7 veces al día, alabo a Dios. Sabía de la ayuda y del hacer bien. Y dice allí la Escritura en el 122, porque amo a tu pueblo, deseo la paz para ellos. Y sabía de madurar, de crecer, de ir por más en Dios, como decíamos en uno de estos miércoles atrás. Y decía David, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ahora todos conocemos la historia de David y mucho podríamos decir de él, pero rescato en esta noche esto. David fue un hombre que marcó su generación y fue un hombre que a través de los sacrificios marcó a una nación. Y queridos, pensaba que hoy nosotros tenemos la oportunidad de marcar nuestra generación. Como decíamos el domingo allí en el Salmo 145, las generaciones son marcadas por aquellos que vivimos en ellas. Y hermano querido, hoy tenemos la oportunidad de marcar nuestra generación. El árbol genealógico de cada uno de nosotros. Dejar allí en la historia la marca de personas espirituales que han agradado el corazón de Dios. Y como iglesia tenemos la oportunidad de marcar a nuestra comunidad. ¿De qué forma? A través de los sacrificios que Dios nos exige. Y esto es maravilloso, mi querido hermano, porque ya estamos en ese camino. Claro, decíamos el miércoles pasado, hay que ajustar cosas. Por supuesto que sí, pero el camino es el correcto. Y estos sacrificios que Dios nos exige a través de las páginas del Nuevo Testamento hacen que su corazón esté contento. Una iglesia poderosa, mi querido hermano, sabe marcar la historia de su comunidad. ¿Cómo no vamos a alegrar el corazón de Dios? El Señor nos pide 6 sacrificios. Cuando Él sacrificó absolutamente todo para que nuestra necesidad sea satisfecha. Dejo este pensamiento en tu corazón. Que Dios nos esté bendiciendo en esta noche y podamos recordar qué cosas son las que agradan a Dios. A Él sea la gloria, su bendición para nuestras vidas.